El millonario regresó a su mansión una tarde gris, mucho antes de lo previsto. Un viaje de negocios cancelado y una extraña sensación en el pecho lo habían empujado a tomar el primer vuelo de regreso. No avisó a nadie. Quería silencio, rutina, la tranquilidad habitual de su casa perfectamente ordenada. Mientras el auto avanzaba por el largo camino de entrada, notó algo distinto, una calma extraña, como si el lugar respirara de otra manera. Al cruzar la puerta principal, lo primero que percibió fue el olor a comida casera. Aquello lo desconcertó. No solía haber ese aroma, no a esa hora. Su casa siempre había sido impecable, silenciosa, casi fría. Dejó el abrigo, caminó despacio y escuchó voces suaves que provenían del interior. Su ceño se frunció. Nadie debía estar allí salvo el personal de servicio, y aún así, algo no encajaba. Al asomarse al salón principal, se quedó inmóvil. En su mesa, la misma donde se cerraban contratos millonarios, había varios niños sentados, riendo, comiendo con entusiasmo. Su esposa estaba con ellos, sonriendo de una forma que él casi había olvidado. A su lado, la empleada doméstica servía platos con cuidado, y un hombre mayor ayudaba a uno de los niños a atarse los zapatos. El millonario sintió que el tiempo se detenía. Su primera reacción fue de incredulidad. Durante años había construido una vida basada en el control, en normas estrictas y en una distancia clara entre su mundo y el de los demás. Aquella escena rompía todas sus reglas. Observó sin decir palabra, intentando entender qué estaba ocurriendo. Los niños parecían cómodos, como si aquella casa siempre hubiera sido suya. Su esposa fue la primera en notarlo. Al verlo, no mostró miedo ni sorpresa, solo una serenidad profunda. Se acercó despacio y le explicó que esos niños venían de un hogar cercano que había cerrado por falta de recursos. La empleada doméstica, en silencio, había comenzado a llevarles comida algunos días. Con el tiempo, su esposa decidió invitarlos a pasar la tarde, a comer, a sentirse seguros, aunque fuera por unas horas. El millonario escuchaba sin interrumpir. Cada palabra golpeaba algo dentro de él. Recordó su propia infancia, marcada por la soledad y la ambición temprana. Había jurado no volver a sentirse vulnerable, y en ese juramento había levantado muros tan altos que incluso el calor humano había quedado afuera. Ahora, esos muros se resquebrajaban frente a sus ojos. Uno de los niños se le acercó sin miedo. Le sonrió y le dio las gracias por la comida, creyendo que él también era parte de aquello desde el principio. El millonario bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. En ese gesto sencillo, sin saberlo, el niño había tocado una parte de su alma que llevaba años dormida. Esa noche, la cena fue distinta. El millonario se sentó a la mesa junto a todos. No habló de negocios ni de cifras. Escuchó historias pequeñas, risas sinceras, preguntas ingenuas. Sintió algo que no recordaba haber sentido nunca en su propia casa, vida. Comprendió que la riqueza que había acumulado no tenía sentido si no era capaz de compartir espacio, tiempo y humanidad. Cuando los niños se fueron, la casa no volvió a ser la misma. El silencio ya no era cómodo. El millonario miró a su esposa y entendió que ella había visto algo que él había ignorado durante años. No discutió. No impuso reglas. Esa noche apenas durmió, no por preocupación, sino porque una nueva idea había empezado a crecer en su interior. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría su rumbo. Aquella casa ya no sería solo un símbolo de éxito, sino un lugar de oportunidades. Sin discursos ni anuncios, comenzó a usar su poder para algo distinto. Y todo empezó porque volvió a casa antes de lo previsto, y vio, por primera vez, lo que realmente importaba. Los días siguientes trajeron consigo un cambio silencioso pero profundo. El millonario observaba con más atención cada detalle de su hogar, como si lo viera por primera vez. Notó cómo la risa de los niños aún parecía resonar en las paredes y cómo la presencia humana había suavizado la frialdad del mármol y el acero.
Sin decirlo en voz alta, comprendió que aquella escena no había sido una intrusión, sino una revelación. Comenzó a llegar más temprano del trabajo, a veces sin motivo aparente. Los niños volvieron, primero con timidez y luego con naturalidad. Su esposa organizaba pequeñas meriendas, la empleada doméstica los ayudaba con tareas escolares y el hombre mayor, un vecino jubilado, les contaba historias. El millonario observaba desde cierta distancia, aprendiendo a estar presente sin necesidad de controlar. Una tarde, uno de los niños le preguntó a qué se dedicaba. Él respondió con palabras simples, sin títulos ni orgullo. El niño asintió, más interesado en mostrarle un dibujo que había hecho. En ese intercambio breve, el millonario sintió que algo esencial se reordenaba dentro de él. Por primera vez, no necesitó impresionar a nadie. Con el tiempo, decidió visitar el hogar del que provenían los niños. Lo que vio lo sacudió, habitaciones vacías, recursos escasos y voluntarios agotados intentando sostener lo imposible. No habló mucho. Escuchó. Y al irse, dejó claro que volvería. No como benefactor distante, sino como alguien dispuesto a involucrarse. Las semanas siguientes marcaron el inicio de un proyecto nuevo. El millonario destinó recursos para reabrir el hogar, mejorar sus condiciones y asegurar su continuidad. Pero también pidió algo a cambio: conocer a cada niño, entender sus historias, saber sus nombres. No quería números, quería rostros. Esa exigencia sorprendió a todos, incluso a él mismo. En casa, la relación con su esposa cambió. Había más conversaciones, más silencios compartidos, menos prisa. Ella no le reprochó el pasado ni celebró en exceso el presente. Simplemente caminó a su lado, sabiendo que el cambio más real era el que no necesitaba aplausos. La casa, antes imponente y distante, se había vuelto un lugar vivo. Un domingo, el millonario se encontró jugando en el suelo con los niños. Al darse cuenta de ello, sonrió con una mezcla de sorpresa y aceptación. Ya no sentía que perdía el tiempo. Entendió que durante años había confundido valor con ocupación y éxito con soledad. Aquella comprensión fue tan clara como irreversible. Con el paso de los meses, su entorno también empezó a notar el cambio. Socios, empleados y conocidos veían a un hombre distinto, menos rígido, más atento, más humano. Algunos no lo entendían, otros se inspiraban. Él ya no intentaba explicarse. Había aprendido que ciertas transformaciones no se anuncian, se viven. Una noche, al cerrar la puerta de su casa, el millonario se detuvo un momento. Miró alrededor y respiró hondo. No había regresado antes de lo previsto para controlar algo fuera de lugar. Había vuelto para encontrarse con una verdad que siempre estuvo allí, esperando. Y esta vez, estaba listo para no apartar la mirada. El cambio también comenzó a reflejarse en decisiones que antes habría considerado impensables. El millonario redujo compromisos innecesarios, canceló reuniones que solo alimentaban el ego y empezó a dedicar tiempo a escuchar. Descubrió que muchas personas a su alrededor llevaban años esperando algo tan simple como atención sincera. Esa escucha transformó no solo su manera de liderar, sino también la forma en que era percibido. Un día propuso que parte de la casa se adaptara como un espacio de apoyo educativo. No era un gesto grandilocuente, sino práctico. Mesas, libros, silencio compartido y risas ocasionales. Los niños comenzaron a mejorar en la escuela, no solo por la ayuda académica, sino porque alguien creía en ellos. El millonario entendió que la estabilidad emocional era tan importante como cualquier recurso material. La empleada doméstica, que había iniciado todo con pequeños actos de bondad, fue reconocida públicamente. No con dinero únicamente, sino con respeto y voz. Él le agradeció haber hecho lo que él no supo ver durante años. Ella respondió con humildad, recordándole que a veces solo hace falta actuar como humano. Esa conversación lo marcó más de lo que habría imaginado. En una reunión empresarial,
Alguien le preguntó por qué estaba desviando recursos hacia proyectos que no generaban ganancias directas. El millonario respondió con calma que había descubierto otro tipo de rentabilidad, una que no se mide en balances, pero sostiene todo lo demás. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Los niños crecían, y con ellos crecía también el sentido de propósito en la casa. Celebraciones pequeñas, logros modestos, fracasos acompañados. El millonario aprendió a no resolverlo todo con dinero, sino con presencia. A veces bastaba sentarse y escuchar. Otras, simplemente estar allí. Una tarde lluviosa, encontró en un cajón una fotografía antigua de su infancia. Un niño solo, vestido con ropa elegante, mirando a la cámara sin sonrisa. La sostuvo largo rato y comprendió que había pasado la vida intentando proteger a ese niño con muros y éxito. Ahora, por primera vez, sentía que podía dejarlo descansar. Su esposa lo observaba con una tranquilidad nueva. No porque todo fuera perfecto, sino porque el rumbo era honesto. Habían aprendido que amar también era permitir que el otro cambiara. La casa, llena de historias compartidas, se había convertido en un refugio real, no solo en una propiedad valiosa. Y así, sin planes rígidos ni promesas vacías, el millonario continuó su camino. Había vuelto antes de lo previsto y no podía creer lo que vio. Pero más importante aún, había decidido no volver a cerrar los ojos. Con el paso del tiempo, el millonario comenzó a comprender que aquel regreso anticipado no había sido una coincidencia, sino una llamada silenciosa. Cada mañana despertaba con una sensación distinta, menos pesada, como si algo que llevaba años oprimiéndolo se hubiera aflojado. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Su casa, antes un símbolo de estatus, se había convertido en un espacio de encuentro y significado. Decidió visitar con más frecuencia los proyectos que apoyaba. No enviaba representantes ni informes, iba él mismo. Caminaba por pasillos modestos, escuchaba historias difíciles y celebraba pequeños avances. En esos lugares nadie lo trataba como a un poderoso empresario, sino como a alguien dispuesto a involucrarse. Esa igualdad le enseñó más que cualquier consejo de negocios. Uno de los niños, el más callado, comenzó a acercarse a él con regularidad. No hablaba mucho, pero se sentaba a su lado y compartía el silencio. El millonario entendió que no siempre hacía falta llenar los espacios con palabras. A veces, la confianza se construye simplemente permaneciendo. Aquella relación sencilla le mostró que la presencia sincera puede sanar heridas invisibles. Con el tiempo, la casa se llenó de rutinas nuevas. No había desorden, pero sí vida. Risas inesperadas, discusiones pequeñas, aprendizajes compartidos. El millonario empezó a participar en tareas simples, descubriendo una satisfacción profunda en lo cotidiano. Aquello que antes habría considerado pérdida de tiempo ahora era parte esencial de sus días. En el ámbito profesional, tomó decisiones más humanas. Implementó políticas que priorizaban el bienestar, la conciliación y la dignidad. Algunos se resistieron, otros se marcharon, pero muchos se quedaron y crecieron. La empresa no se debilitó, al contrario, se fortaleció desde adentro. Él comprendió que liderar no era imponer, sino cuidar. Una noche, mientras cerraba las luces de la casa, recordó la escena que lo había cambiado todo. Si hubiera llegado a la hora prevista, nada de aquello habría ocurrido. Sonrió al pensar que la vida a veces interrumpe nuestros planes para mostrarnos lo esencial. Esa certeza le dio una paz que nunca había comprado con dinero. Ya no temía al silencio ni a la quietud. Había aprendido a mirarse sin dureza, a aceptar sus errores y a transformarlos en acción consciente. El millonario que había regresado antes de lo previsto ya no era el mismo. Había descubierto que la mayor riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en los vínculos que damos permiso para existir. Y así continuó, día tras día, construyendo algo que no figuraba en ningún balance. Un legado hecho de decisiones pequeñas, de miradas atentas y de puertas abiertas.
Porque aquella tarde, al volver a casa antes de lo previsto, no solo vio algo que no podía creer, se vio a sí mismo por primera vez con claridad.